Si alguien más llega, ok, ya está. Bueno, les platico, la clase de hoy va a ser una clase, pues creo yo que corta. Vamos a empezar a ver el día de hoy los adverbs, los adverbios, ¿ok? Es importante conocer un poco de estos adverbios porque son un montón. Y digo, no es que cuando vayamos a hablar inglés, estoy usando un adverbio de tiempo, estoy usando y ahora voy a usar, no, pero sí es bueno que ustedes sepan qué son y sobre todo cómo se usan, dónde se usan. La estructura gramatical, dónde aparecen en una oración, para qué sirven, ¿ok? De hecho, ahorita mismo estoy preparándoles una lista de 136 adverbios comunes, ¿ok? Obviamente, algunos de ellos ya seguramente que ya los conocen, nada más que pues no sabes qué es un adverbio y ahí viene lo bueno. También existen en español, ¿sí? Así que es importante y yo me he dado cuenta de que para entender un poco, o mejor dicho, bastante lo que es el inglés, pues tenemos también que tener nociones de cómo es la estructura gramatical de nuestro propio idioma. Si desconocemos qué es un artículo, qué es el sujeto, qué es un adverbio, un adjetivo calificativo en español, a lo mejor, pues esto nos va a confundir un poquito más en el inglés. Es por eso que antes de empezar a ver un tema, yo siempre les voy a preguntar, ¿saben qué es esto? ¿O lo han visto alguna vez? ¿Verdad? Porque si no lo sabes, yo tengo que darles el antecedente de qué es en español para que ustedes lo comprendan en inglés. ¿Verdad? No puedes aprender otro idioma si desconoces muchas cosas del propio. Así con nuestra cultura. Por ejemplo, esta vez ya no vimos lo que es no vimos lo que es el Día de Muertos y el Halloween. Si hubiésemos tenido clase presencial, ya les hubiese puesto a que hagan una calabaza de Halloween. Eso llevo 8 años poniendo esa tareita a mis alumnos, que hagan una calabaza de Halloween. ¿Cómo? Pues fácil, como si fuera una piñata, ¿verdad? Y luego la explicación de qué es el Halloween, de dónde viene y cuál es la diferencia contrastando con nuestra costumbre del Día de Muertos, ¿verdad? Entonces son dos costumbres diferentes, sus enfoques son muy diferentes, pero sí es bueno que conozcas y sepas qué es uno y qué es otro, ¿verdad? Y su origen, ¿ok? Para que así luego no vengan y te cuenten historias y por desconocimiento, sí, vamos, no. O sea, que sepas qué es lo que es. A mí me hace mucha gracia observar que algunos niños que salen a pedir su calaverita, o sea, eso no es nuestro, o sea, ¿qué pedir calaverita ni qué en 8 cuartos? O sea, eso no existe en México. ¿Verdad? En México tenemos poner los altares, pues si vives en Yucatán o eres de familia yucateca, vas a comer tu pip. Si no eres de otra parte de la República, vas a hacer tus calaveritas y etcétera, ¿no? Cada quien y cada estado con sus costumbres. Entonces, el día de hoy vamos a ver, repito, los adverbios. ¿Ok? A partir de este momento ya no voy a admitir a nadie más, ya di un chancecito con esta charla. Entonces, vamos a empezar con el tema. Hoy vamos a ver, como dije, los adverbios. Ahora les voy a explicar cómo va a estar la movie con esto. No lo vamos a ver todo el día de hoy, porque déjenme decirles que son 9 tipos de adverbios, ¿verdad? Y les estoy preparando ahorita, como les dije, una lista de 136 adverbios que se une a aquella lista del vocabulario de los starters que lo da Cambridge. En las primarias en Cancún, no todas las escuelas primarias de gobierno o públicas tienen inglés, ¿verdad? Entonces, las escuelas que tienen la fortuna o los chicos que tienen la fortuna de estudiar en la primaria inglés, pues ese vocabulario lo aprenden el que les mandé primero, de primero a tercer grado. Lo vas aprendiendo sin darte cuenta, ¿ok? Entonces, así mismo va a ser con esto de los adverbios. A lo mejor muchas de estas palabras ya las han escuchado antes, ¿ok? Entonces, ustedes me avisan, porfa, si se ve o no se ve.
lo que estoy compartiendo? ¿Ok? Ok, bueno, entonces empezamos. Los adverbios. What is an adverb? ¿Qué es un adverbio? Adverbs are words that are used in sentences to describe or change the meaning of a verb or an adjective or even another adverb. They add a description to the sentence to make it more detailed and interesting. For example, por ejemplo, he walks slowly across the square. ¿Y esto en cristiano qué quiere decir? En español. Aquí les acabo de decir que los adverbios son palabras usadas en oraciones para describir o cambiar el significado de un verbo o adjetivo o incluso de otro adverbio. Agregan una descripción a la oración para hacerla más detallada e interesante. Por ejemplo, he walks slowly across the square. Él caminó despacio a través del parque o atravesó el parque caminando despacio, ¿verdad? Entonces, aquí dice, en el ejemplo anterior, el verbo slowly está describiendo al verbo walk. Slowly es el adverbio y está describiendo a la acción o al verbo que es walk, o sea, caminar. Cuando dice he walked slowly, él caminó despacio. Está describiendo la forma en que esa persona caminó. ¿Cómo caminó? Despacio. Entonces aquí viene lo interesante, ¿verdad? Existen 8 tipos de adverbios. Dice aquí 8 tipos de adverbios, pero yo conté 9. Anyway, de todas maneras, vamos a empezar a estudiarlos. Adverb of time, adverb of place, adverb of manner. El día de hoy vamos a tratar de ver estos 3, ¿sí? No quiero atiborrarles de muchas cosas, así que si es necesario que los veamos de 2 en 2 o de 3 en 3, pues los vamos a ver así, ¿ok? Adverb of time. ¿Cuáles son los adverbios de tiempo? Aquí nos ponen unos ejemplos. Once, never, tomorrow, daily. Once quiere decir una vez. How many times you go to the bathroom? ¿Cuántas veces fuiste al baño? Once, teacher. Just once. Solamente una vez. Once. Never. Nunca. Tomorrow. Mañana. Daily. Diariamente. Y aquí nos ponen algunos ejemplos. She will visit the hospital tomorrow. Ella irá al hospital mañana. The results were announced yesterday. Los resultados fueron dichos o anunciados ayer. Esto es en cuanto a los adverbios de tiempo. Ahorita los vamos a estudiar más detalladamente. Luego tenemos los adverbios, adverb of place, adverbios de lugar. Anywhere, somewhere, near, far, etc. Anywhere, donde sea. Somewhere, en algún lugar. Near, cerca. Far, lejos. They will meet you there. Ellos te encontrarán allá o allí. In spring, flowers bloom everywhere. En primavera, las flores brotan o aparecen donde sea o en todos lados, ¿verdad? Luego, adverb of manner, adverbio de modo, de forma. Honestly, joyfully, cunningly, honestamente, alegremente y cunningly. Se me olvida qué quiere decir esto. Un momento, vamos a checar aquí. A ver, un segundo, que siempre se me olvida qué quiere decir esta palabra. A ver, cunningly, un momento. Aquí está. Cunningly. Astutamente, cunningly, astutamente,
astutamente, perdón, astutamente. He quietly slipped away. Él silenciosamente se fue, ¿verdad? Silenciosamente se fue. She worked fast. She works fast. Ella trabaja rápido. ¿Ok? Muy bien. Vamos entonces a empezar con el estudio de adverbios de tiempo. Dice aquí, los adverbios son usados en oraciones para responder muchas preguntas acerca de los verbos, adjetivos y de los mismos adverbios. Los diferentes tipos de adverbios son los siguientes. Vamos a empezar. Adverb of time, adverbio de tiempo. Un adverbio de tiempo responde a la pregunta when, o sea, ¿cuándo? Observa el ejemplo. The results were announced yesterday. Los resultados fueron anunciados o dichos o publicados ayer. El adverbio aquí, ¿cuál es? El adverbio de tiempo es yesterday. Y responde a la pregunta, when were the results announced? ¿Cuándo se dieron los resultados? ¿Ok? Cuando hacemos esta pregunta con cuándo, vamos a encontrar el adverbio, yesterday. ¿Ok? Announced es el verbo en esta oración. Acuérdate de que el verbo siempre es una acción. ¿Ok? The results were announced yesterday. Fueron anunciados. La acción es anunciar y el adverbio de tiempo es yesterday. Aquí tenemos otro ejemplo. She will visit the hospital tomorrow. En esta oración el verbo es visit, ¿verdad? Visit es la acción. Y el adverbio es tomorrow. La pregunta a contestar aquí es when will she visit the hospital? ¿Cuándo irá ella al hospital o cuándo visitará el hospital? ¿Ok? When, acuérdate. ¿Cuándo? ¿Ok? Muy bien. Dice aquí. Otros ejemplos de adverbios de tiempo son once, una vez, never, nunca, tomorrow, mañana, daily, diariamente. Esos son algunos adverbios de tiempo. Luego tenemos aquí el segundo ejemplo, adverb of place, adverbio de lugar. Un adverbio de lugar responde a la pregunta where, ¿dónde? ¿Dónde? Observa el ejemplo. They will meet you there. Ellos te encontrarán allá o allí. El adverbio es there. ¿Dónde te van a encontrar? Allí. Where they going to meet you? There. ¿Ok? El adverbio en la oración es there, que está especificando un lugar para el verbo. ¿Cuál es el verbo? Meet. ¿Dónde te van a encontrar? Where are you going to meet you? There. ¿Dónde? Y la pregunta a ser contestada es, where will they meet you? ¿Dónde te encontrarán ellos? There, allí o allá. ¿Ah? Otro ejemplo. In spring, flowers bloom everywhere. En primavera las flores brotan o aparecen por todas partes, donde sea. En esta oración el verbo es bloom, es brotar, ¿verdad? Y el adverbio es everywhere, donde sea, que contesta la pregunta, where do the flowers bloom in spring? ¿Dónde aparecen o dónde brotan las flores en primavera? ¿Ok? Acuérdate, where es para encontrar el adverbio del lugar. ¿Mm? Aquí tienes más ejemplos de adverbios del lugar. Son anywhere, donde sea, somewhere, donde sea, near, cerca, far, lejos. ¿Todo bien hasta aquí, chicos? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Nada? Ok, continuamos. Adverb of manner, adverbio de modo.
adverbio de forma. El adverbio de modo responde a la pregunta how, ¿cómo? Observa el siguiente ejemplo. He quietly slipped away. Silenciosamente se escabulló. Aquí el adverbio es ¿cómo? Vamos a ver, ¿cómo se escabulló? Quietly, silenciosamente. El adverbio es silenciosamente, la forma en que se fue esa persona de un lugar, ¿verdad? Se escabulló. Que nos dice la forma o manera en que la acción fue llevada a cabo. Y el verbo es slipped. O sea, se escabulló, se fue, se escapó. Que nos dice cómo fue la forma bueno, no es resbaló, sino que la forma en que se fue o se escabulló. ¿Ok? Dice, y aquí otro ejemplo. She works fast. Ella trabaja rápido. En esta oración, ¿cuál es el verbo? Work, que significa trabajar. Y el adverbio es la forma en que ella trabaja. ¿Cómo trabaja ella? Fast, o sea, rápido. Aquí lo voy a poner. Rápido. Ahí está. Para que así sepas qué quiere decir. Rápido. Y aquí, work, trabaja. ¿Ok? Ahí está. Y vamos a corregirle aquí. Muy bien. Y la pregunta a ser contestada es, how does she work? ¿Cómo trabaja ella? ¿Ok? How does she work? She works fast. Ella trabaja rápido. Estos adverbios nos dicen la forma o manera en que la acción fue hecha o llevada a cabo, ya sea que se haya hecho happily, felizmente, haltingly, titubeantemente. Esta palabra de titubeantemente, pues no es algo que en español nosotros usemos. Más bien yo creo que titubeantemente a lo mejor con duda o algo así, ¿no? Pero bueno, eso es para tener una idea de lo que quiere decir esta palabra. Otros ejemplos de adverbios de forma son honestly, honestamente, joyfully, alegremente, cunningly, astutamente. ¿Ok? Y bueno, aquí les hice esta tablita. Esta tablita que nos dan unas reglas que tenemos que seguir para formar los adverbios de modo o forma, ¿verdad? Adverbios que se forman de adjetivos. Hay algunos adverbios que se pueden formar de adjetivos. Por ejemplo, vamos a decirlo en español. En español decimos alegre, ¿verdad? Estoy alegre, ok. Y también podemos formar un adverbio desde el adjetivo alegre. ¿Cómo? Le vamos a agregar la terminación o un sufijo al final de la palabra. Le vamos a poner mente. Alegremente. ¿Cómo se fueron a la fiesta? Alegremente. Los chicos se fueron a la fiesta alegremente. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a empezar. Son 6 reglitas que tenemos que seguir. La regla número 1. En muchos casos, el adverbio puede ser formado simplemente agregando li al adjetivo. Aquí tenemos unos ejemplos de adjetivos. Los adjetivos cheap, quick y strong. Cheap, que quiere decir barato, puede ser. Quick, rápido. Strong, fuerte. Le agregamos li al final. Cheaply, quickly, strongly.
Y ya tenemos el adverbio. ¿Ok? Rápidamente, fuertemente, o puede ser aquí cheaply, baratamente. Ese es uno de los significados de cheap. Vamos a ver si tiene uno más adecuado. Acuérdense ustedes que en inglés, dependiendo del contexto, las palabras pueden cambiar su significado. A ver. Aquí. Ok. Sí. Baratamente o económicamente. ¿Ok? Entonces, ahí está. Acuérdense, la regla número 1. En muchos casos, el adverbio puede ser formado simplemente agregando li al final del adjetivo. Quickly, rápidamente. Go quickly, ve rápidamente. ¿Ok? La regla número 2. Si el adjetivo termina con Y o con Y en inglés, reemplaza la Y con I latina y agrega li. Aquí está el ejemplo. Ready termina con Y, reemplazamos la Y por la I latina y le agregamos li. Readly, merrily, easily, fácilmente. ¿Ok? Ahí está. Lean y analicen. Aquí lo estamos analizando, pero ustedes de todas maneras vayan checando. Si alguien tiene alguna duda o se está enredando, por favor, abra el micrófono y comenten. No se queden callados, que luego es peor. Número 3. Si el adjetivo termina con le, reemplaza la E con la Y, ¿ok? Con la Y, ¿ok? Understandable, understandably, termina con E y reemplazo la E con esta Y, understandably, forcibly, possibly, forcible, forcibly, possible, possibly, possible, posible, possibly, posiblemente. ¿Ok? Son reglitas muy simples. Profesora, me voy a interrumpir, pero ¿lo puede repetir otra vez? Es que mis perros empezaron a aullar y pues no escucho nada. Sí, no te preocupes, igual los míos acá dieron su concierto. Ok, no se preocupen, vuelvo a repetir. Aquí estamos viendo, en esta tablita, son unas reglas para formar los adverbios de modo o de forma. O sea, ¿a qué me refiero cuando digo de modo o de forma? Es en la forma o manera en la que una acción fue hecha o llevada a cabo. Les decía yo que son 6 reglitas, ¿verdad? Para formar estos adverbios a partir de adjetivos. En español, por ejemplo, tenemos el adjetivo por decir rápido. Rápido. Y para formar un adverbio le agregamos la partícula mente al final de la palabra. Rápido, eres muy rápido. Es el adjetivo. Los chicos caminaron rápidamente. ¿Ok? Entonces, rápidamente ya se vuelve un adverbio porque nos está diciendo cómo o de qué forma caminaron los chicos. Asimismo, en el inglés, les decía que en la primera regla dice, en muchos casos el adverbio puede ser formado simplemente agregando li al final del adjetivo. Tenemos aquí 3 ejemplos, cheap, quick y strong. Cheaply, quickly, strongly. Al final solamente le agregamos li. Aquí vean, les remarqué lo que agregamos al final. En la regla número 2, si el adjetivo termina con Y, con la Y o la Y, ¿verdad? Reemplaza la Y con la I latina y agrega li. Vamos a ver en cristiano qué significa esto. Tengo aquí ready, merry, easy. Ready, merry, easy. Y le voy a sustituir la Y al final
por la I latina, por esta I que les estoy señalando. Aquí está, véanlo. Ready y le agrego ly. Readily, merrily, easily. ¿Ok? Easily, fácilmente. Ready, readily, rápidamente. Merrily, felizmente. ¿Ok? Número 3. Si el adjetivo termina con le, reemplazar la E con la Y. Aquí tenemos los adjetivos understandable, forcible, possible. Adverbio understandably. Sustituyo la E por la Y. Forcibly, possibly. ¿Ok? La regla número 4. Si el adjetivo termina con ic, agrégale ali. La excepción a esta regla es con la palabra public, porque no se puede hacer de esta forma, sino que simple y sencillamente se le agrega li. Esa es la única excepción. O sea, esta palabra public no puedes hacer no le puedes agregar ali. ¿Ok? Aquí está. Public, publicly. ¿Ok? Público, públicamente. Entonces, aquí está. Si el adjetivo termina con ic, le agregamos ali. Idiotic, tragic, basic. Idiotically, tragically, basically. Básicamente, trágicamente, idiotamente. ¿Ok? La regla número 5. Algunos adjetivos no cambian de forma para nada. Aquí hay un ejemplo de esos que no cambian, se quedan igualitos. Fast, fast. They running fast. She goes fast. ¿Ok? Go straight. ¿Ok? Ve derecho. She was so straight with their daughter. Ella fue muy estricta con su hija. ¿Ok? Estos no cambian. Y la regla número 6 dice, en muchísimos casos, los adverbios pueden ser formados agregando li al adjetivo. ¿Ok? Bueno, aquí ya tenemos estos 3. ¿Ok? Yo creo, les voy a mandar esto, ¿verdad? Para que vayan estudiándolos. Vamos a ver estos adjetivos de frecuencia. Con este creo que vamos a terminar. El adjetivo de frecuencia responde a la pregunta, how often? ¿Qué tan frecuente? ¿Qué tan seguido? ¿Ok? How often? ¿Qué tan frecuente? ¿Qué tan seguido? Vamos a observar aquí este ejemplo. He likes to watch TV every day. Le gusta mirar ¿a quién? A él, ¿verdad? O en español podríamos decir, a él le gusta mirar la televisión todos los días. En esta oración, he likes to watch TV every day. En la oración el adverbo es every day, todos los días. Y nos dice acerca de cuánto tiempo se usó en ejecutar o hacer la acción. Hacer la acción o en llevar a cabo el verbo, que es watch, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo usó para mirar la tele? ¿Cuánto tiempo dedica a mirar la tele? A eso se refiere este adverbio. La pregunta en esta oración, la pregunta que se contesta en esta oración, how often does he watch TV? ¿Qué tan seguido mira él la televisión? ¿Ok? Y aquí hay otro ejemplo. They meet every week. El adverbio aquí es every week, todas las semanas. Nos habla de la frecuencia en la que estas personas se encuentran, ¿verdad? O se reúnen. El verbo aquí es meet, encontrarse, reunirse. Y la oración nos dice, how often do they meet? ¿Qué tan seguido se encuentran ellos? ¿O qué tan seguido se reúnen? ¿O cada cuándo se reúnen? ¿Verdad? Esa es la pregunta que contesta
que hay que contestar en esta oración para encontrar el adverbio de frecuencia. ¿Sí? Estos adverbios, los adverbios de frecuencia, son usados para enseñar o mostrar la duración o tiempo de la acción que está ocurriendo, sucediendo o pasando, que ha sucedido, o sea, cómo pasó, o cuándo pasó, o cómo o cuándo sucederá. También nos indica qué tan seguido o cuánto tiempo pueden durar las acciones. Otros ejemplos de los adverbios de frecuencia son frequently, frecuentemente, often, seguido, yearly, anualmente, briefly, brevemente. ¿Ok? Escuchen ustedes estos adverbios, estas palabras. Ahora ya sabes, cada vez que veas un texto o escuches, estés mirando una película y escuches, yearly I come to Cancún, por ejemplo. Anualmente voy a Cancún. O once in a year, una vez al año. I have been in Cancún briefly. Estuve en Cancún brevemente. ¿Ok? Y aquí les pongo esta tablita. Adverbios de frecuencia. Siempre nos dicen qué tan seguido algo tiene lugar o algo sucede, de forma definida o indefinidamente. Adverbios de frecuencia indefinida. Aquí está. Always, siempre. O sea, el 100% de las veces sucede. It's always cold in this room. Siempre hay frío en esta habitación. Usually, usualmente. I usually get home about 6 o'clock. Usualmente llego a casa a las 6 en punto. Normally, generally. Normalmente, generalmente. She doesn't normally arrive until 10. Normalmente ella no llega hasta las 10. Normalmente ella no llega hasta las 10. Vean ustedes el porcentaje. Eso nos está marcando también, pues, con qué frecuencia suceden las cosas. O sea, siempre, el 100% de las veces, always, ¿ok? Often, frequently. Seguido, frecuentemente. I don't often drink beer. Yo no bebo cerveza seguido. Sometimes, algunas veces. I sometimes think I'm going mad. Algunas veces pienso que me voy a enojar. Occasionally, ocasionalmente. I see him occasionally in town. Lo veo a él ocasionalmente en el pueblo. O sea, no siempre. Seldom, raramente. I seldom read the newspaper. Yo raramente leo el periódico. Rarely, pocas veces, casi nunca. Entonces, we rarely, hardly ever go to concerts. Pocas veces o casi nunca vamos a conciertos. Never, o sea, eso nunca pasa, nunca sucede. We never been to New York. Nunca hemos estado en Nueva York. ¿Ok? Adverbios de frecuencia definida. Los adverbios de frecuencia definida ocurren se ubican o se encuentran. Los adverbios de frecuencia definida se encuentran al final, al principio o al final de una oración. Aquí me faltó ponerles esto. Se encuentran, lo volví a copiar. A ver. Perdón, ahorita vamos a componerlo. Se encuentran al inicio o al final de una oración. Ahí está. Los adverbios de frecuencia se encuentran al inicio o al final de
una oración. Muy bien. Un adverbio es aquel que describe un adverbio de frecuencia definida, es uno como weekly, semanalmente, every week, todas las semanas, daily, diariamente, every day, todos los días, o yearly, anualmente, every year, todos los años, once a month, una vez al mes, twice a year, 2 veces al año, 4 times a day, 4 veces al día, every other week, cualquier otra semana, ¿verdad? Muy bien, entonces esos son algunos ejemplos de los adverbios de frecuencia definida. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se usan estos adverbios. The library is open every day. La biblioteca está abierta todos los días. He visits his grandpa every 2 weeks. Él visita a su abuelo, grandpapa, perdón. He visits his grandpapa every 2 weeks. Él visita a su abuelo cada 2 semanas. Aquí dice every 2 weeks. Todas 2 semanas sería la traducción literal, pero nosotros no hablamos así. Él visita a su abuelo cada 2 semanas. The moon waxes and wanes every month. La luna crece y decrece todos los meses. This medicine is to be taken orally. Esta medicina es para ser tomada oralmente. ¿Ok? Y aquí tenemos las fórmulas, ¿verdad? De cómo colocar los adverbios. Acuérdate que aquí dice que se encuentran al inicio o al final de una oración. Los adverbios de frecuencia definida. Tiene un sujeto, un adverbio y el verbo principal. El sujeto, un verbo auxiliar y un adverbio más el verbo principal. El sujeto, el verbo to be y el adverbio. No te preocupes por esto ahora. Ahorita estamos conociéndolos. Ya luego vendrá el momento de hacer los ejercicios. ¿Ok? Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Creo que ha sido suficiente carga por hoy, ¿verdad? Entonces, no te comas la cabeza. Ahora les voy a enviar estas fichas para que las vayan leyendo y no se les olvide. ¿Ok? Y en los días siguientes vamos a ver los adverbios que faltan. ¿Ok? Ustedes me dicen, ¿cuándo quieren tener la siguiente clase? ¿Mañana o el lunes? El lunes. El lunes. Perfecto. El lunes. Perfecto. Entonces, el lunes nos vamos a ver, iniciamos la semana trabajando. Excelente. Muy bien. Así tenemos el viernes libre, entre comillas, al menos de inglés. ¿Ok? Y sí les voy a enviar lo que vimos hoy, les voy a enviar las fichas, pues para que los vayan imprimiendo los que quieran imprimir o lo vayan leyendo. ¿Sale? Y los que puedan, ya les dije, estas fichas las pueden imprimir y las plastilizan, ¿verdad? Porque esto ayuda mucho a la hora de hacer los ejercicios, al igual que este de aquí. Muy bien. Voy a pasarles lista y para dar por concluida la clase del día de hoy. Voy con el primero E. Aparicio. Aparicio Córdoba. Arceo Chávez. Bautista Cupul. Becerra Domínguez. Castillo Escobedo. Castillo González. Chanchu. Here, Very good. Los que escuchen su nombre y contesten, ya pueden ir saliendo si gustan, chicos. Chancupul Angélica, Oyi Mayo, Colorado Corona, Here. Cruz Pegueros, Espinosa González, Presente. Here.
Here. Espinosa González. Cruz Pegueros, ¿está? Here. Ok, ahí está. Presente, Espinosa González. Ok, muy bien, ya tienes punto, Ángel. Espinosa Pegueros, Orlando. Here. Flores Alonso. García Broca. García González. Here. Very good. Hernández Ávila. Hernández Vermont. Here. Very good. Javier Gutiérrez. Here. Very good. Javier Toribio. Leiva Pat. Here. Very good. López Aguilar. Marroquín Chiao. Mendoza García. Mendoza Pech. Murrieta Can. Pasco Salgado. Pat Jiménez. Paul Domínguez. Here. Paul Gómez. Paul Gómez. Reyes Broca. Reyes Broca. Rosales Francisco. Here. Very good. Reyes. Rueda Pérez. Ah, Reyes Broca. Ok. Rosales está. Rosales Francisco. Maestra Angelina Reyes Broca. Sí, ya te puse punto, Angelina. Rosales Francisco Giselle está. Rueda Pérez. Suaste Martínez. Tatus. Check Moreno. Here. Ubario Zulup. Zapata Pech. y Zapotas Caño. Here. Very good. Primero F. Abán Francisco. Arieta Basto. Here. Very good. Bernstein Leiva. Kamal Soberanis. Kamal Soberanis. Castro Aguilar. Here. Castro López. Castro Aguilar. Suri. Here. Very good. Castro López. Here. Very good. Chablé García. Chan Palma. Here. Very good. Chan Rodríguez. Here. Chan Rodríguez. José Giroco. Very good. Contreras Padilla. Here. Very good. Zulquinil. Zulquinil. Estrada Velázquez. Estudillo Zacarías. García Gutiérrez. Here. Very good. Hernández Cruz. Here. Very good. Izquierda Esquivel. Here, teacher. Very good. Jiménez Soberano. Kelsey. Jiménez Zapata. López Canul. Maestra. ¿Quién eres?
¿Eres López Melisa? ¿López Canul? ¿Quién contestó, chicos? Martínez Hernández Ismael. Martínez Huitzil Diana. Here. Mendoza Vázquez. Diana. Muy bien. Mendoza Vázquez. Mesh Arceo. Náhuatl Ortiz. Parcero López. Alejandro. Peches Cárraga. ¿Eres Alejandro, parcero? Pech Puk. Here. Very good. Pot Menéndez, Yuda. Posadas Morales. Ríos Ceballos. Here. Very good. Sánchez López. Here. Very good. Simón Mo. Tec Encarnación. Tec Encarnación. Teófilo Álvarez. Uctamayo. Here. ¿Es Uctamayo? Sí. Very good. Huitzcoyoc. Huitzcoyoc. Sarawat Alejandro. Here. Very good. Muy bien. Ok, chicos. Es todo por hoy. Nos vemos el lunes. Mañana ya les digo la hora en que nos vamos a encontrar, pero probablemente sea la misma. Así terminamos más temprano. ¿Sale? Ok, que tengan un excelente fin de semana. En breve ya les mando las fichas que vimos hoy y también la lista de los 136 adverbios. Ok, para que las vayan leyendo. ¿Sale? Muy bien. Nos vemos. Gracias por su asistencia el día de hoy. Ok, see you on Monday. Nos vemos el lunes. Bye, bye.